Muy buenas tardes. Saludamos a los esigristas, estudiantes de Derecho y público que nos acompaña esta tarde-noche. Siendo las 18 horas del día viernes 16 de mayo del año 2025, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada La conciliación y el arbitraje en la resolución de conflictos con el Estado. Y corresponde a la conferencia de clausura del curso especializado Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, edición número 2, que está concluyendo justamente el día de hoy, a las 23:59 horas. Curso que está dirigido pues, a cecilistas y estudiantes de Derecho a nivel nacional. La presente conferencia estará a cargo del doctor Martín Pinedo Aubián, que es un especialista en estos temas. Nuestro expositor es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es capacitado principal en temas de conciliación extrajudicial y conciliación familiar, así como también de los cursos de arbitraje. Tiene una larga trayectoria de más de 25 años en el ejercicio de la profesión y también de la conciliación y el arbitraje. Por lo tanto, es una persona con mucha experiencia, digamos, en estos temas y nos va a hacer pues el honor de participar en esta conferencia y compartir sus conocimientos al respecto. También es director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica. Bueno, la presente conferencia tendrá una duración de 60 minutos, al cabo de la cual los participantes podrán hacer las preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas del chat correspondiente. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra al doctor Martín Pinedo para el inicio de su conferencia. Doctor. Doctor Pinedo, perdón, vamos a tomar la foto institucional. Si por favor puede mirar a la cámara y por favor también puede probar su micrófono un segundo. ¿Se escucha? Perfecto, ok. Si puede Correcto. mirar a la cámara y sonreír por unos segundos. 3, 2, 1. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Puede empezar. Correcto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a mi querido y viejo amigo Jesús Rosario eh, por la confianza, ¿no? de haber extendido la invitación a nombre del Ministerio de Justicia para la realización de este evento, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, agradecer también pues, a los participantes, que son numerosos, ¿no? Para tratar de desarrollar dentro del tiempo conferido, pues, algunas ideas referentes a la resolución de conflictos en controversias específicamente de contratación pública a través de la figura de la conciliación y el arbitraje. Vamos a ser muy breves, en realidad la idea es tratar de dar un panorama general y luego, pues, en la medida de lo posible, tratar de resolver algunas preguntas por parte de los asistentes. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, lo que he preferido desarrollar en esta oportunidad es brindar un panorama general acerca de los mecanismos de solución de controversias en la contratación pública. Más que nada, aprovechando el contexto dado por la reciente entrada en vigencia de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? La Ley 32069. Entonces, obviamente, la idea es dar primero un panorama general de manera teórica respecto de cuál es el contexto en el que se desarrollan los mecanismos de resolución de conflictos y luego ya dar algunas ideas respecto de cuál es el tratamiento normativo, ¿no? Que ha entrado en vigencia hace poco menos de un mes, ¿no? Lo primero que tendríamos que señalar es que hablemos primero de que tanto la conciliación como el arbitraje están contenidos dentro de lo que conocemos actualmente como medios o mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Por qué hablamos de mecanismos alternativos? La idea es que nosotros denominamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos a todo tipo de mecanismo de solución de controversias que es distinto a la forma clásica o tradicional
de resolver conflictos en nuestra sociedad, que es el órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bajo esa idea, nosotros agrupamos una serie de mecanismos que son distintos al órgano jurisdiccional, algunos con sustento legal, otros no, pero que en definitiva pues van a servir para que las personas involucradas en una situación de controversia intenten lograr una solución a la misma, ¿no? Desde, por lo menos en el Perú, el caso más reciente que conocemos es que hasta antes de la década de los 90 del siglo pasado, siglo XX, am, existía pues lo que se conocía como la tesis del monopolio estatal de la administración de justicia, es decir, se pensaba que el único organismo legitimado para resolver todas las controversias que se den dentro del grupo social era el Poder Judicial. Y este pensamiento, curiosamente, es un pensamiento que tenía poco más de 200 años, porque es básicamente consecuencia del triunfo de la Revolución Liberal, la Revolución Francesa, en la que se instituye, por lo menos en Occidente, como sabemos, este esquema del Estado dividido pues en tres poderes: poder ejecutivo que gobierna, poder legislativo que da las leyes y poder judicial que es el que resuelve las controversias, ¿no? Entonces, bajo esta tesis del monopolio estatal de la administración de justicia, se pensaba que solamente los jueces, que forman parte del órgano jurisdiccional, son los únicos legitimados para resolver las controversias. Pero les decía, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, empieza pues a cobrar fuerza esta corriente del empleo de medios o mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuál es el sustento, digamos, o cuáles son los sustentos que motivan pues el empleo de estos mecanismos? Hay varios, ¿no? Primero, que obviamente el Estado reconoce cierta incapacidad para resolver todas las controversias que se someten a su conocimiento a través del órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, el Estado pues reconoce, y no solamente el Estado peruano, hablemos del Estado en general a nivel de la comunidad internacional, reconoce pues que el Poder Judicial ha entrado en crisis para resolver pues todas las controversias que se someten a su conocimiento a través de los distintos tipos de procesos civiles, laborales, de familia, constitucionales, etcétera, ¿no? Entonces dice, en alguno de estos conflictos vamos a empezar a promover el empleo de estos mecanismos distintos al órgano jurisdiccional. La idea es proveer a los ciudadanos de un marco normativo que les permita utilizar casi en igualdad de condiciones estos mecanismos digamos, de la conciliación, el arbitraje, ¿no? Y otros más, a través, pues, de la idea de que tiene que recurrirse al órgano jurisdiccional como última ratio, es decir, cuando ya nada puede hacerse, ¿no? Y entonces, por lo menos somos conscientes que en la década de los 90, por ejemplo, se da la ley de arbitraje, se da, por ejemplo, la ley de conciliación, ¿no? El Estado comienza a promover el empleo, a incentivar el empleo de estos mecanismos, y la idea es que estas controversias no lleguen al órgano jurisdiccional, sino que intenten, por lo menos en algunos casos, una solución distinta, ¿no? Eh, la idea del empleo de estos medios alternativos, aunque algunos autores dicen pues que se habla mucho de la reducción de la carga procesal, lo cual pues en realidad en términos cuantitativos no es muy dramático, porque en realidad no todas las materias que se someten al conocimiento del órgano jurisdiccional versarían sobre temas arbitrables o temas conciliables, vamos a ver eso luego, pero la idea es que permite que a través de mecanismos que reposan en la voluntad de las partes, sean ellas las que de manera directa o indirecta se den su propia solución, ¿no? Y obviamente hay una serie de ahorros, se dice, en tiempo, en costos, si lo comparamos pues con esta forma clásica o tradicional de resolver conflictos que es el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, en términos generales, se dice que el empleo de los mecanismos alternativos genera una serie de ventajas para los usuarios, porque estos mecanismos presentan pues características de ser céleres, ser flexibles, confidenciales, en tanto todo lo que se ventile en los mismos no es de conocimiento público, una economía de costos y de dinero, y sobre todo hay un tema de una solución especializada, es decir, los terceros, que son distintos a los jueces, como los conciliadores, como los árbitros, son personas pues que están especializadas en el manejo de situaciones conflictivas, y tienen cierta expertise, ¿no? Em, entonces, un poco ya entrando en materia, ¿no? Un poco para contextualizar, les decía,
Em, Estos mecanismos alternativos podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Vamos a descartar, por un lado, los mecanismos de autotutela, ¿no? Que son aquellos que reposan en el empleo de la violencia. No los vamos a considerar en este análisis. Y hablemos básicamente de los mecanismos alternativos que tienen regulación legal, que básicamente podríamos hablar de dos grandes grupos. Los mecanismos de autocomposición, es decir, aquellos mecanismos que reposan en la coincidencia de voluntad de las partes involucradas en la controversia, es decir, son las propias partes involucradas en la controversia, en un mecanismo de naturaleza autocompositiva, los que van a intentar darse su propia solución. Eh, en este caso, el gran elemento unificador de los mecanismos de autocomposición está dado básicamente porque estos mecanismos reposan en la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? En términos mucho más sencillos, que en los mecanismos de autocomposición, ya sea la negociación, la mediación o la conciliación, la gran ventaja es que si hay acuerdo, este acuerdo responde única y exclusivamente a la coincidencia de voluntad de las partes involucradas en la controversia. Dicho de otra manera, y de manera más simple, para que exista un acuerdo, las partes tienen que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, ahora, entre la negociación, la mediación y la conciliación hay una serie de diferencias sutiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la negociación vamos a encontrar la participación de las propias partes involucradas en la controversia sin intermediarios, ¿no? Mientras que en la mediación y en la conciliación, como vamos a ver en un momento, vamos a encontrar la participación secundaria de un tercero que tiene un rol básicamente de naturaleza procedimental, es decir, guía los turnos, conduce el procedimiento de comunicación, pero este tercero no resuelve la controversia, sino que, como decíamos hace un momento, estos mecanismos de autocomposición que reposan en la coincidencia y voluntad de las partes, el acto de decisión se va a dar por decisión de las partes si es que lo desean. Entonces, podemos decir que la gran ventaja es que en estos mecanismos de autocomposición, si hay una solución, es porque esto responde a lo que las partes quieren. La gran desventaja, porque hay que decirlo también, es que no podemos garantizar en estos mecanismos que va a haber siempre un resultado. No hay un alto nivel de predictibilidad, sino que esto va a depender de que las partes, si lo desean, se pongan de acuerdo o no. Entonces, esto va a generar una serie de temas, por ejemplo, ya en la práctica, ¿no? Cuando veamos que las partes de repente se ven obligadas a concurrir al procedimiento, pero no tienen los incentivos como para verdaderamente llegar a un acuerdo y deciden utilizar otro tipo de mecanismos distintos. Muy bien, entonces este primer grupo, autocomposición, dentro de los cuales está la conciliación. ¿Y cuál es la naturaleza de la conciliación? Dentro ya de lo que hemos explicado, este mecanismo de autocomposición, que el conciliador, en tanto tercero, tiene una participación secundaria o procedimental, pero en cuanto a la conducción del procedimiento, una especie de moderador, si cabe el término, pero este tercero conciliador no decide el fondo de la controversia, ¿no? Solamente, y esto repitiendo palabras de Roque Caivano, que es un destacado autor argentino en estos temas de mecanismos alternativos, dice, la conciliación es un mecanismo de negociación asistida, es decir, el conciliador lo que hace es ayudar a las partes a negociar cuando ellas no lo pueden hacer, ¿no? Muy bien. Y por otro lado tenemos a los mecanismos de heterocomposición, es decir, aquellos mecanismos en donde vamos a encontrar la presencia de un tercero que está provisto de facultades legales para ejercer un acto de imposición a las partes respecto de la forma en que se va a resolver esta controversia. ¿No? El tercero impone la solución a las partes. El mecanismo heterocompositivo clásico por excelencia es el arbitraje, ¿no? Vamos a ver luego que en el arbitraje vamos a encontrar una persona que cumple labores similares a las de un juez, sin ser juez, va a conducir un procedimiento que es similar a un juicio, pero no lo es técnicamente, y va a decidir a través de un instrumento que parece una sentencia, pero no lo es. Entonces, entiéndase que este mecanismo de heterocomposición es el tercero, el que está provisto de facultades, repetimos, para ejercer un acto de decisión. El tercero va a prescindir de lo que quieren las partes. El tercero va a conducir, si cabe la analogía, una especie de juicio privado y al final, dependiendo de la actividad probatoria que las partes desplieguen, él determinará, ¿no? Quién tiene la razón o no, quién saldrá vencedor o no en este proceso, ¿no? El arbitraje. Eh, Inclusive, la regulación del arbitraje, que sabemos, pues, no es reciente, ¿no? Vamos a ver eso después.
por lo menos si nosotros analizamos el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, numeral primero, este proclama, por un lado, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, es decir, que solamente los jueces son los únicos que pueden administrar justicia. O sea, dicho de otra manera, los jueces son los únicos que pueden resolver conflictos. Pero, a renglón seguido, dice, aparte de los jueces, por excepción, son los árbitros y los jueces del fuero privativo de la justicia militar los que se encuentran provistos de facultades, sin ser parte del órgano jurisdiccional, se han provisto de facultades para ejercer un acto de decisión dentro de un esquema de heterocomposición, que es el que está regulado en el artículo 139, numeral primero de la Constitución. Y entonces vemos que los árbitros, en esencia, son jueces privados que están provistos de un mandato que nace del mismo texto constitucional para ejercer un acto de decisión sobre la controversia planteada a su conocimiento a través del proceso arbitral, y eso lo hacen a través de la expedición del laudo, ¿no? Entonces, acá tenemos estos dos grandes mecanismos. Por un lado, la conciliación, que es un mecanismo de autocomposición que reposa en la voluntad de las partes, y por otro lado, el mecanismo de heterocomposición, donde el tercero, sea cual sea lo que pase, el tercero es el que en principio tiene que resolver la controversia, ¿no? Similar a un juez. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos la forma en que está funcionando, por lo menos el tema de la conciliación y el tema del arbitraje en el Perú, tendríamos que decir algunas cosas. Primero, estos mecanismos de la conciliación y el arbitraje se conocen todavía por un tema de costumbre, yo diría, como mecanismos alternativos, ¿no? De resolución de conflictos. Bajo la idea, decíamos, ¿no? Que son mecanismos distintos al órgano jurisdiccional. Pero el problema con el término alternativo, ya tenemos ya la ley de conciliación, ya tiene 27 años, ¿no? El problema con el término alternativo es que puede sonar como que también estos mecanismos son mecanismos de segundo nivel, ¿no? Como que estos mecanismos, pues, no, digamos, no son válidos, ¿no? Entonces, eh, particularmente les digo, se prefiere, ¿no? Por lo menos es una posición personal, ¿no? Que le he escrito en varios textos, hablar de, más que de mecanismos alternativos, de mecanismos complementarios. Es decir, la idea es que en un sistema de resolución de conflictos vigente como el del peruano, la base de todo nuestro sistema de resolución de conflictos va a ser siempre el Poder Judicial. Y el arbitraje y la conciliación no pueden ser vistos como mecanismos, digamos, competitivos, ¿no? Mecanismos distintos en la medida que compiten en la actividad de resolución de conflictos, sino que, y esta es una idea muy importante que hay que decirla, reposan, el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional en última instancia va a favorecer el funcionamiento adecuado de estos mecanismos de la conciliación y el arbitraje, cuyo funcionamiento adecuado, insisto, se complementa con el funcionamiento adecuado del órgano jurisdiccional. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, en este gráfico, ustedes van a ver que hay una cantidad de conflictos que históricamente pasaban directamente al órgano jurisdiccional a fin de que estos conflictos concluyan con la expedición de una sentencia. Ahora, para los que la han litigado, ¿no? Porque entiendo que la mayoría de participantes son estudiantes, ¿no? Pero para los que han tenido contacto con las penurias del proceso judicial, sabemos que pues un proceso es largo, es tedioso, sobre la base de la pluralidad de instancias, ¿no? Ese proceso, el que gana, pues no necesariamente está contento, y el que pierde apela y va a una segunda instancia y eventualmente puede llegar hasta casación a la Corte Suprema. Pero la idea es que cuando un conflicto llega al órgano jurisdiccional y se obtiene una sentencia firme y consentida, es decir, con valor de cosa juzgada, entonces el Poder Judicial resuelve la controversia. El panorama actual es que, por un lado, tenemos a los mecanismos de arbitraje. El arbitraje que se encuentra regulado actualmente por el Decreto Legislativo 1071 de junio del 2008. El Decreto Legislativo 1071 que regula el arbitraje en el Perú, en buena instancia, lo que te dice es que toda controversia que se someta a arbitraje, lo que decimos que de ordinario se excluye la participación del Poder Judicial en cuanto a la solución del tema de fondo, y serán los árbitros elegidos por las partes los que resuelvan esa controversia a través de la expedición de un laudo arbitral. Entonces acá se da una solución definitiva.
Conflicto que va a arbitraje no va en cuanto al tema de fondo al órgano jurisdiccional. En el caso de la conciliación, que está regulado pues por la ley 26872, ley de conciliación de noviembre del año 1997, vemos que la ley de conciliación dice que la conciliación es concebida como un requisito de procedibilidad. Vamos a ver eso luego en un momento. Es decir, antes de demandar sobre determinadas controversias que califican como materias conciliables, lo que va a ocurrir es que la ley ordena en algunas provincias del Perú, porque hay un cronograma establecido por el Ministerio de Justicia, en algunas provincias del Perú tendrá que establecerse, pues, digamos, de manera previa el inicio de una conciliación ante un centro de conciliación que se encuentra, pues, regulado por el Ministerio de Justicia. Entonces, acá hay dos posibilidades. Primera posibilidad, que las partes se pongan de acuerdo respecto de la solución de su controversia, y entonces ahí suscriben un acta con acuerdo conciliatorio. Y entonces se entiende que esas controversias a las cuales las partes han arribado pues una solución a través de los acuerdos contenidos en estas actas con acuerdo, la controversia se resolvió. Pero ojo con esto, quien resuelve no es el conciliador, como en el caso del árbitro. Quien resuelve es, digamos, son las propias partes a través de la coincidencia de sus voluntades. Pero nuevamente decíamos, en una conciliación, en tanto el acuerdo depende de la voluntad de las partes, no podemos garantizar un resultado. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Que en algunos casos se cumple con el requisito de procedibilidad, es decir, se intentó la conciliación y al no haber acuerdo se le da el acta, ya sea por falta de acuerdo o por inexistencia de la parte invitada, y con esa acta, la parte que tiene esta controversia y que no ha podido resolverla a través de una conciliación, va recién al órgano jurisdiccional para que sean los jueces los que resuelvan esta controversia ya a través de un proceso. Y obviamente el juez, antes de admitir la demanda, va a tener que verificar que se trate de una materia conciliable, obligatoria, uno. Dos, que se haya cumplido con el requisito previo de la conciliación de acuerdo a los términos que establece la norma. Si se dan estas dos situaciones, entonces el juez recién admitirá la demanda y dará trámite. Si el juez, y esto lo dice el artículo 6 de la ley de conciliación, si el juez advierte que no se ha intentado la conciliación previa, entonces simplemente declarará improcedente la demanda y archiva, ¿no? Sin ninguna posibilidad de subsanación. Por lo menos eso es el tenor de lo que dice el artículo 6 de la ley, ¿no? Entonces, pero dése cuenta además que tenemos por un lado el Poder Judicial que se beneficia del empleo del arbitraje y de la conciliación, porque estos casos resueltos en sede arbitral o en sede conciliatoria, en cuanto al tema de fondo, ya no son vistos por el juez. Y a la inversa, si se expide un laudo o se expide un acta de conciliación con acuerdo y esto no se cumple, ¿cómo puede hacer la parte perjudicada por lo ordenado por el árbitro o lo acordado por las partes, en el laudo o en el acta respectivamente, para hacer valer esto? En el mérito del laudo y del acta de conciliación con acuerdo, que para nuestro Código Procesal Civil se señala que son títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial y que se ejecutan a través del mismo proceso de ejecución de resoluciones judiciales que se utiliza para el empleo de la ejecución de las sentencias firmes y consentidas. O sea, en otras palabras, ya nos saltamos el tema del proceso, digamos, con las etapas postulatoria, probatoria, decisoria e impugnatoria, porque ya se resolvió el tema mediante un laudo en el arbitraje o un acta de conciliación a través, ¿no?, de la conciliación. Y si no se cumple lo ordenado por el árbitro o lo acordado por las partes respectivamente, entonces la parte perjudicada va al Poder Judicial, pero ya utilizando la vía del proceso de ejecución. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente a un árbitro y a un conciliador le va a convenir que el Poder Judicial funcione adecuadamente en lo que respecta a este tema de la ejecución de las actas de conciliación o la ejecución de los laudos arbitrales. Entonces, hay una complementariedad entre estos órganos, entre el órgano jurisdiccional y estos mecanismos del arbitraje y la conciliación. Muy bien. Bueno, solamente para mencionarlo nada más, estos mecanismos alternativos, dijimos, por un lado la negociación es un proceso de comunicación entre las partes, involucradas en la controversia de manera directa, sin la necesidad, pero sin la intervención de un tercero. Y todos negociamos, y no necesariamente la negociación tiene que ver con temas económicos, sino que puedes negociar a todo nivel en tu vida. Entonces, ¿ese es un mecanismo de solución de conflictos? Sí, yo creo que todos hemos negociado en algún momento, creo que sí.
La mediación ya es un tema digamos, un proceso en el cual un tercero ayuda a las partes a negociar. Y este tercero, pues, convoca a las partes, crea un espacio de diálogo. Este tercero, pues, cumple una serie de funciones de ser un facilitador del proceso de comunicación que se ha roto como consecuencia del conflicto. Y este tercero es una especie de, decíamos, un moderador, ¿no? Un director de debates que va a señalar, por ejemplo, quién habla primero, quién habla después, convoca las sesiones plenarias, las sesiones individuales con cada una de las partes también, ¿por qué no? Y luego, pues, invita a las partes a que, si ellas lo desean, se pongan de acuerdo. Eh, el tema es que, como les digo nuevamente, al ser un mecanismo de autocomposición, acá reposa básicamente o depende de la coincidencia de voluntad de las partes. Si las partes lo desean, llegan a un acuerdo, y si no, no. Entonces, digamos, estos dos mecanismos están. Y no necesariamente tienen una regulación legal, ¿no? No hay una ley de negociaciones. Lo más parecido que vamos a encontrar es la transacción, por ejemplo, aunque la transacción sabemos que requiere de un requisito legal que son las concesiones recíprocas para que tenga validez, ¿no? Y no hay una ley de mediación, ¿cierto? Entonces, es un mecanismo libre, ¿no? Aunque, bueno, hay un protocolo de mediación que aprobó recientemente el órgano jurisdiccional, pues, para la resolución de conflictos familiares, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Depende, por ahí algún día podríamos hablar de eso también. Y en el caso de la conciliación, ya la conciliación en general, ¿no? Porque uno de los tipos de conciliación que conocemos es la extrajudicial. La conciliación básicamente, pues, es un acto en el cual las partes se reúnen ante un tercero, llamado conciliador, de manera voluntaria, y siempre que se trate de derechos disponibles, o sea, por lo menos tengamos en consideración que solamente podemos conciliar aquello que podemos disponer, ¿no? Es decir, aquello que tiene un contenido patrimonial y que puede ser objeto de renuncia, haciendo uso de su libre voluntad y su ánimo de conciliar para, y acá viene una división importante, o una primera división importante. Es decir, ¿las partes para qué concilian? Uno, para poner fin a su conflicto de intereses, ya sea concluyendo el proceso iniciado, es decir, hay un proceso que está en curso, un proceso judicial, y a través de la conciliación lo solicitan que concluya, o la segunda situación es que a través de una conciliación se evita el inicio de un juicio. Entonces estamos hablando, por un lado, de la conciliación procesal o judicial o intraprocesal, y en el caso de evitar el inicio del juicio, estamos hablando de la conciliación preprocesal o extrajudicial, ¿no? Entonces, estas son las dos grandes formas de conciliación que conocemos. Es más, la conciliación judicial está regulada por el Código Procesal Civil, mientras que la conciliación extrajudicial está regulada por la Ley de Conciliación 26872. Pero tenemos un tercer tipo de conciliación, que es la administrativa, donde encontramos un servidor público que está provisto de facultades para conducir un procedimiento conciliatorio de naturaleza administrativa, ¿no? Y acá pues vemos conciliaciones que se da, por ejemplo, en TDMUNAS, en instituciones como el INDECOPI, etcétera, ¿no? En el caso de la conciliación judicial, ¿no? Es el juez del proceso el que conduce el procedimiento conciliatorio. Sus funciones se encuentran contenidas en el Código Procesal Civil, y obviamente una situación es que el juez que concilia, que ejerce función conciliadora, no requiere capacitación previa como conciliador. Algunos dirán, pero un momentito, ¿no es que el juez resuelve la controversia? Claro, o sea, la función principal del juez es resolver la controversia a través de la expedición de una sentencia. Pero si tú analizas la estructura de un proceso civil, por ejemplo, donde tiene el esquema el proceso por audiencia, existe la posibilidad de convocarse una audiencia de conciliación. Claro, ahora es facultativo, ¿no? A través de las modificaciones dadas el año 2008 al Código Procesal Civil por el Decreto Legislativo 1070, ya la realización de la audiencia de conciliación procesal en temas de derecho civil, pues es facultativo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Eh, si bien es cierto, el juez es el que resuelve la controversia a través de la sentencia, existe esa posibilidad de que se convoque una audiencia de conciliación procesal. Claro, la puede convocar el juez, la pueden hacer las partes, ambas la solicitan al juez, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir es que el empleo de esta conciliación ante el juez se constituye lo que conocemos como una de las formas especiales de conclusión del proceso. Pero nuevamente, es una conciliación dentro del proceso a cargo del juez. Pero quienes deciden son las partes, no el juez.
¿Ok? Entonces, esa es una isla autocompositiva dentro de un continente, ¿no? Que es heterocompositivo, ¿no? En el caso de la conciliación extrajudicial, y acá viene el tema, ¿no? Digamos, distintivo, es que para ser conciliador extrajudicial uno tiene que estudiar, tiene que capacitarse, ¿no? Los requisitos para ser conciliador están señalados en la Ley de Conciliación Extrajudicial y su reglamento, y para ejercer la función de conciliador tiene que hacerse dentro del centro de un centro de conciliación, ¿no? Que esté autorizado por el Ministerio de Justicia. Y en el caso, decíamos, de la conciliación administrativa, es el funcionario, ¿no? A cargo del respectivo procedimiento que ejerce esas funciones conciliadoras que están señaladas en la ley que regula pues su accionar como funcionario público, y normalmente pues no se exige una capacitación. Entonces tenemos acá los tres tipos de conciliadores: el judicial, el extrajudicial y el administrativo. En el caso concreto de la conciliación extrajudicial, ya dijimos que está regulada por la Ley de Conciliación 26872. Al amparo del artículo 6 de la Ley de Conciliación, la conciliación se visualiza como un requisito de procedibilidad previo a la interposición de una demanda que verse sobre derechos disponibles. O sea, estamos hablando de derechos de naturaleza civil patrimonial, ¿no? Básicamente deudas, desalojos, resolución de contrato, ¿no? O sea, cualquier tema que sea, digamos, calce dentro de este concepto de materias conciliables, se exige el cumplimiento previo del requisito de la conciliación. ¿Y por qué es de procedibilidad? Porque si tú no cumples con ese requisito, el juez declara improcedente la demanda y te la archiva, ¿no? Pero vamos a ver luego que hay situaciones en las que no se exige este requisito. Una característica adicional es que este procedimiento es rápido y expeditivo, dura en principio unos 30 días, ¿no? El acta de conciliación con acuerdo, ya lo dijimos, tiene mérito ejecutivo, o sea, es similar a una sentencia judicial que contiene obligaciones ciertas, expresas y exigibles que en caso de incumplimiento se ejecutan a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales, ¿no? Y obviamente, si no hay acuerdo o hay acuerdo parcial, se puede solicitar tutela jurisdiccional por las controversias no resueltas al haberse agotado el requisito previo, ¿no? En cuanto a las materias conciliables, y esto está señalado en el artículo 7 de la ley de conciliación, tendríamos que hacer un distingo. Tenemos los derechos disponibles de las partes, ¿no? Que son de estos temas obligatorios, les decía, ¿no? Pretensiones determinadas o determinables que versen sobre el derecho disponible de las partes. Y luego tenemos una triple clasificación adicional de aquellas materias conciliables que no necesariamente van a estar, digamos, bajo esta exigencia contenida en el artículo 6 de la Ley de Conciliación, que se reproduce en la parte final de la diapositiva, ¿no? Donde señala que dice: si la parte demandante, antes de interponer su demanda, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante el Centro de Conciliación Extrajudicial, para los fines de los que señala la presente Ley de Conciliación, entonces el juez competente, dice, declarará improcedente la demanda por manifiesta falta de interés para obrar. Este artículo 6 solamente aplica para el primer tipo de materias conciliables, que son las que versan sobre derechos disponibles, que son materias obligatorias. Pero ¿cuál es esa triple clasificación, decíamos, adicional? Los temas de derecho de familia, es decir, controversias que versen sobre establecimiento de la pensión de alimentos, régimen de visita, tenencia y otros derechos que deriven de la relación familiar. En estos casos, por mandato legal, contenido en la ley 29876 del año 2012, se transforman en temas facultativos. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de este régimen de considerar la conciliación obligatoria como un requisito de procedibilidad, en los casos de familia va a depender de la persona involucrada en la controversia si, por un lado, intenta la conciliación como forma de solución de sus controversias, a pesar de que no está obligado a hacerlo, o, por otro lado, demanda directamente la controversia, y ya será dentro de la estructura del proceso de alimentos, por ejemplo, donde el juez sí se encuentra obligado a realizar una audiencia de conciliación intraproceso, ¿no?
¿Los temas de familia pueden resolverse mediante una conciliación? Sí, pero no es obligatorio que estos temas transiten por una conciliación como requisito de procedibilidad. En los temas laborales también, que supone también el respeto de los derechos disponibles del trabajador, la conciliación se encuentra suspendida, ¿no? Hay una tercera disposición final del decreto legislativo 1070 que modifica la ley de conciliación y dice que en tanto no se implementen, pues, las capacitaciones, el programa oficial de los conciliadores especializados en materia laboral, esta en materia de conciliación laboral, a pesar de que es obligatoria, según el artículo 7 de la ley, está suspendida en cuanto a la exigencia del cumplimiento del requisito previo de la conciliación como requisito de procedibilidad, ¿no? Y en cuanto a contrataciones del Estado, que es el tema que nos interesa, por algunos dirán, voy a querer empezar a hablar de contrataciones, ¿no? La ley de conciliación, el artículo 7 dice, esta se regula, la conciliación en materia de contrataciones del Estado se regula de acuerdo a la ley de la materia, es decir, en este caso la vigente ley 32069, que es la ley general de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, sí, pues, la conciliación en materia de contratación estatal es una materia conciliable, sí. Pero obviamente la normatividad no te dice si es obligatoria o facultativa, lo que te dice es hay que remitirnos a la ley de contratación, que bueno, está recién entrado en vigencia pues el 22 de abril, le decía, entonces estamos teniendo un panorama nuevo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto del artículo 7 decía, pues pertenecientes determinadas o determinables que versen sobre hechos disponibles, en familia aquí está, esta consideración es facultativa en temas de alimento, régimen de visita y tenencia, y otros derechos que deriven de la relación familiar. En materia laboral se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, pero esta está suspendida por la disposición final tercera del decreto legislativo 1070, que modifica la ley de conciliación, y en materia contractual sobre contrataciones y adquisiciones del Estado se lleva a cabo según la ley de la materia, que es la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 009-2025, Economía y Finanzas, que ha entrado, les decía, en vigencia recién el 22 de abril pasado, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar por temas de tiempo, que son derechos disponibles, ¿no? Básicamente son temas que pueden ser valorados económicamente, pero que opera sobre ellos la capacidad de renuncia, la libre disposición. Si queremos ver aquellos temas en que la conciliación es facultativa, nos remitimos a los señalados en la lista del artículo 9 de la ley de conciliación. No se preocupen, estas diapositivas se las vamos a pasar. Y los casos en los que no procede la conciliación, es decir, es improcedente la exigencia de la conciliación porque son temas, digamos, que no versan sobre materias conciliables, no son temas de derechos disponibles o simplemente por una opción legislativa, están señalados en el artículo 7A de la ley de conciliación, que, como les digo, por un tema de tiempo no lo vamos a explicar. En cuanto al mérito del acta de conciliación, depende, ¿no? Si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces se entenderá que la parte solicitante de la conciliación ha cumplido con el requisito de procedibilidad y anexará esa acta por falta de acuerdo o por inexistencia de la parte invitada a su demanda para acreditar que ha cumplido el requisito previo de la conciliación y no sea declarada improcedente esta demanda. Pero si hay acuerdo, obviamente lo que va a ocurrir es que en ese caso esa acta, primero, resuelve la controversia. Segundo, evita el inicio de un nuevo proceso porque ya se resuelve el tema de fondo. Y tercero, en caso de incumplimiento, las obligaciones ciertas, expresas y exigibles contenidas en esa acta se van a ejecutar a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, por eso es que de repente alguno de los presentes habrá escuchado que de manera coloquial muchas personas se refieren a la conciliación o a las actas de conciliación con acuerdo como sentencias. El acta es como una sentencia, dicen. No, 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 no. O sea, hablemos con propiedad. Por lo menos para los que son estudiantes de Derecho y futuros abogados. El acta no es como una sentencia. El acta es similar a una sentencia en cuanto a sus efectos, hemos dicho. Esos efectos son tres, el acta con acuerdo. Resuelve la controversia, evita el inicio de un nuevo juicio sobre los mismos hechos y en caso de incumplimiento de los acuerdos de las partes, que en principio tienen mayor vocación de cumplimiento y deberían cumplirse de manera voluntaria, en caso de incumplimiento de esos acuerdos, la parte perjudicada acudirá al proceso de ejecución de resoluciones judiciales para que sea el juez el que ordene. Pero ya el tema de fondo no lo ve el juez, ¿no? Por eso decíamos pues que le conviene a una persona, por ejemplo, llegar a un acuerdo
y luego si no hay un cumplimiento ya no tiene que demandar más que la ejecución, no tiene que demandar el reconocimiento del derecho porque ya esto está contenido, por lo menos la obligación en el acta, ¿no? En el caso del arbitraje, el tema es distinto, ¿no? Porque en el arbitraje, que además no es una figura novedosa, ¿no? Es una figura que proviene de los griegos. Acá estamos hablando básicamente de una forma privada de solución de controversias, que es alternativa al Poder Judicial, a través de la cual encontramos un acto de decisión definitiva de la controversia a través de la participación de un tercero llamado árbitro, el cual es elegido por las partes y cuya decisión contenida en el laudo arbitral tiene un valor legal igual, ¿no? O similar, podríamos decir, al de una sentencia judicial firme, ¿no? Es un mecanismo típicamente adversarial, ¿no? Cuya estructura básicamente es la de un litigio, ¿no? Vamos a ver, pues, una especie de juicio privado, ¿no? Tenemos demandante, demandado, tenemos la posibilidad de presentar una demanda, una contestación, puede haber reconvención, puede haber pedidos cautelares, en fin, ¿no? Hay actividad probatoria, pero en definitiva, la gran diferencia es que el arbitraje es un proceso de instancia única, no hay apelación. Lo que decide el árbitro a través del laudo es definitivo e inapelable, ¿no? Eh, Inclusive en el Perú, ya esta diapositiva de repente ya les puede interesar cuando se les haga llegar el PPT, ha habido una serie de regulaciones del arbitraje históricamente muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Código de Enjuiciamiento Civil, de Materia Civil de 1852, el Código de Procedimiento Civil de 1912, el mismo Código Civil de 1984, y en los últimos 34 años hemos tenido varias normas específicas sobre arbitraje. El año 92, el decreto ley 25935, ¿no? Luego ha habido disposiciones sobre arbitraje en el Código Procesal Civil, la ley 26572 del año 96, la ley general de arbitraje, y actualmente el decreto legislativo 1071, la nueva ley de arbitraje que está vigente desde junio del 2008, que es básicamente de la que vamos a hablar, ¿no? En el tema de contratación. Y obviamente, otro tema que debemos considerar, miren, hay teóricamente una clasificación del arbitraje de varios tipos: derecho y conciencia, ad hoc, institucional, público, privado, arbitraje nacional, internacional, voluntario y forzoso. De esta clasificación, yo creo que solamente vamos a tener que utilizar algunos conceptos. Por ejemplo, una primera clasificación que la vemos en la diapositiva es esta distinción entre arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia. ¿Cuál es la distinción? Que en el arbitraje de derecho, la norma de arbitraje, el decreto legislativo 71, dice que los árbitros tienen que ser abogados. Pero no es una condición, digamos, que sea inflexible, porque la misma ley de arbitraje dice que las partes pueden dispensar a los árbitros de la condición de abogados en el caso de los arbitrajes de derecho, pero siempre tiene que haber una motivación jurídica. Ese es el requisito importante de un arbitraje de derecho. Claro, si las partes no han dicho nada respecto de la condición de abogado, tendrá que ser un abogado, pues siempre, y no es requisito obligatorio que esté colegiado. En el arbitraje de conciencia, estamos hablando pues de un arbitraje en el cual el árbitro no requiere una motivación jurídica, sino en tanto es experto en un tema, tendrá que resolver de acuerdo a su leal saber y entender, o sea, resolver en cuanto a equidad. Y nuestra legislación lo que dice es que cuando no se establece el tipo de arbitraje, tendrá que ser un arbitraje de derecho. Para que sea arbitraje de conciencia tiene que estar plasmado expresamente en el convenio arbitral. Luego, en esta clasificación de arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, ¿por qué nos importa? Porque si no se establece qué tipo de arbitraje es, se presume que es un arbitraje ad hoc, donde las partes tienen la posibilidad de regular el procedimiento arbitral y si no lo hacen, en su defecto lo harán los árbitros. Mientras que si escoge un arbitraje institucional, lo que están diciendo es que van a elegir una institución arbitral y la institución arbitral se va a encargar de administrar el proceso arbitral, ¿no? Y luego, el tema del arbitraje voluntario y forzoso nos sirve, la última clasificación. ¿Por qué? Porque en el caso del arbitraje voluntario se dice que las partes llegan a un arbitraje porque están facultadas a renunciar a la jurisdicción ordinaria a través de la suscripción de un convenio arbitral. Mientras que en el arbitraje forzoso lo que ocurre básicamente es que por mandato, por ejemplo, de un tercero, un arbitraje, por ejemplo, estatutario, un arbitraje por mandato legal, por ejemplo, la ley ordena, como el caso de la ley de contrataciones, que la vía de resolución de conflictos sea el arbitraje.
Acá no es necesario, por ejemplo, que las partes tengan que firmar un convenio arbitral en principio, porque se entiende que esa manifestación de voluntad de las partes no importa en la resolución de conflictos con el Estado, porque es la ley de contrataciones públicas, en este caso, la que dice que toda controversia en etapa de ejecución contractual tendrá que resolverse a través de un arbitraje. O sea, no es que puedan ir a un juicio, es lo que te está diciendo en buen romance, ¿no? Y bueno, en la distinción entre arbitraje público y privado, en el arbitraje público entran pues a tallar entidades públicas, mientras que en el privado las partes que tienen una controversia son partes, digamos, de derecho privado, sujetos privados, ¿no? De personas naturales o jurídicas. En cuanto al contenido del convenio arbitral, bueno, ahí hablamos básicamente de las presunciones que contiene la ley de arbitraje, ¿no? Si es que tu arbitraje no dice cómo se va a regular en el caso de la DOC, si no se dice nada en cuanto al tipo de arbitraje, habíamos dicho la presunción legal que es un arbitraje de derecho. Si no se dice nada respecto al número de árbitros, la presunción legal en los arbitrajes privados es que serán 3 árbitros. Acá, por ejemplo, la presunción en tema de contrataciones vamos a ver que es distinta porque si no se dice nada, la presunción es que serán siempre un árbitro, ¿no? Si no se dice nada. El proceso de nombramiento es el que se señala en la ley de arbitraje, la materia arbitral, la que se señala pues en el convenio, perdón. El procedimiento tiene que ser establecido pues por los árbitros, si es que no lo han establecido las partes en el ad hoc y en el institucional lo que dice el reglamento, la institución arbitral. El lugar de arbitraje de caso de omisión será determinado por los árbitros, la ley aplicable también, si no se dice nada, será la ley peruana y el idioma pues será determinado por los árbitros, ¿no? Esas son una serie de presunciones legales que vale la pena advertir. En cuanto a las materias arbitrables, ¿no? La ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, en el artículo 2 nos da, pues, digamos, un panorama bien amplio, ¿no? Nos dice qué es arbitrable. Toda materia, dice, puede someterse a arbitraje las controversias y hay 3 niveles. Sobre materias de libre disposición, o sea, temas de derechos disponibles, conforme a derecho, o aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen, ¿no? Entonces, en cuanto al primer nivel, ¿qué se puede arbitrar de manera privada? Tenemos, pues, por ejemplo, temas como los desalojos, pago de alquileres, incumplimiento de contratos, daños y perjuicios, asuntos de propiedad, indemnizaciones, división y partición de bienes, resolución de contratos, rectificación de áreas, pago de deudas, controversias entre socios, controversias comerciales, ¿no? Entonces, todos estos temas son de derecho disponible. ¿En qué casos no procede el arbitraje? Bueno, estado y capacidad civil de las personas, obviamente. Yo no puedo declarar un incapaz a través de un arbitraje, yo no puedo divorciar a las personas a través de un arbitraje, ¿no? Que algunos quisieran seguramente, ¿no? O bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial, o aquellas con resolución judicial firme, salvo consecuencias patrimoniales de su ejecución. Delitos, faltas, temas de orden público tampoco pueden ser sometidos a arbitraje, o atribuciones propias del Estado o entidades de derecho público. Bueno, esto es lo que dice la ley de arbitraje, decreto legislativo 1071. Y como les decía, las etapas del proceso arbitral, ¿no? Un poco para ver esta visión panorámica, obviamente puede haber un convenio arbitral, sí, en el caso de los arbitrajes privados, los arbitrajes voluntarios, en el caso del arbitraje forzoso, en el caso de contratación pública, no necesariamente tiene que haber un convenio arbitral, pero digamos ya la ley suple esta ausencia ordenando el inicio del arbitraje en caso de una controversia, y cuando ya ocurre la controversia, porque el convenio, digamos, es que prevé cualquier situación, ¿no? De que si hubiera algún problema con este contrato, nos vamos a arbitraje, ya, eligieron la vía, o por lo menos en el caso de la ley ya se impuso la vía. Pero luego, entiéndase que hay una serie de etapas dentro del proceso arbitral. El prearbitraje, que básicamente tiene que ver con la petición de arbitraje, con la designación de los árbitros y la instalación del tribunal. Y luego ya tenemos esas 3 etapas que son similares a las de un juicio. Etapa postulatoria, probatoria y decisoria o resolutiva. La postulatoria tiene que ver con la presentación de demanda y contestación, fijación de puntos controvertidos, ¿no? Eventualmente el tema de la reconvención y los pedidos cautelares. La etapa probatoria básicamente tiene que ver con la actuación probatoria, ¿no? Acá hay libertad de la actuación de pruebas, ¿no? Va a depender también la duración de esta etapa, dependiendo de los tipos de pruebas, ¿no? Que se presenten, en documentales, si son de actuación inmediata, si son de actuación diferida, por ejemplo, una pericia, ¿no? Es larguísima porque tiene que hacer realizar la pericia, tiene que haber un informe, una audiencia de ratificación de informe pericial, luego tiene que haber un debate, etcétera, en fin, ¿no?
Y la etapa resolutiva básicamente es cuando el tribunal dice pues que ya se encuentra la causa expedita para laudar y tiene que laudarse dentro del plazo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se expide el laudo, ahí murió el arbitraje, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad, por ejemplo, de como ocurre en el proceso judicial, de que se impugne eso a través de un recurso no impugnatorio, valga la redundancia, una apelación, y esto vaya pues al superior jerárquico. Acá no hay. Revisen ustedes el texto de la ley de arbitraje, dice que el laudo es definitivo e inapelable. Cuando dice que es inapelable es porque no hay una instancia superior ante la cual se pueda recurrir. Algunos dirán, sí, pues, pero ¿y el recurso de anulación? No, el recurso de anulación no es un recurso impugnatorio. El recurso de apelación no puede ver el tema de fondo, y la interposición de recurso de anulación para revisar posibles vicios en ejecución, ¿no? En el desarrollo del proceso arbitral, no puede cuestionar la motivación, ¿no? La argumentación jurídica del laudo. Y muy bien, llegamos al tema, ¿no? Y bueno, ¿y este panorama para qué nos sirve con el tema de conciliación y arbitraje? Bueno, primero que ya conocemos un poquito más de cómo funciona la conciliación y el arbitraje, y aterricemos al tema de materia, ¿no? Primero, que hay que decir que este régimen de contratación pública ha entrado en vigencia recién el 22 de abril de 2025, ¿no? Porque el año pasado, en junio, se publicó la ley 32069, que es la ley de contratación pública, que reemplaza la anterior ley de contrataciones públicas. Eh, y bueno, el reglamento ya ha sido publicado también, pues, ¿no? El decreto supremo 009-2025 de Economía y Finanzas, ¿no? Y bueno, para los que conocían un poco el tema, el OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, ahora ha sido reemplazado por el OS, ¿no? Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. Pero en la práctica es lo mismo, ¿no? Y uno de los órganos del OS es el Tribunal de Contrataciones Públicas, como vamos a ver. ¿Qué ocurre? Esta ley de contratación pública que está vigente establece en su título quinto un régimen de solución de controversias. Y te lo divide dependiendo del contexto en el cual se produzca la controversia en materia de contrataciones con el Estado. El capítulo 1 del título quinto habla de la solución de controversias previas al perfeccionamiento del contrato. O sea, cuando tú contratas con el Estado, pues hay todo un proceso de licitación, ¿no? O sea, las bases, hay postores, etcétera. Si hay un procedimiento de selección que haya sido cuestionado por alguno de los participantes, entonces ese se resuelve ante la entidad. La persona de repente cuestiona, apela, pues no el resultado porque le dieron buena prueba a otro contratista, y entonces eso se resuelve ante la entidad, sea administrativa. Y eso está regulado en los artículos 72 al 75 de la Ley de Contrataciones Públicas. Pero luego el capítulo 2, que es un capítulo un poquito extenso, te habla de la solución de controversias desde el perfeccionamiento del contrato. Es decir, ya pues acabó todo el proceso previo al perfeccionamiento del contrato, se dio la buena pro, y entonces el contrato tiene que, se entiende, cumplirse. Estamos ya en etapa de ejecución contractual. Entonces, ¿qué ocurre? Si durante la etapa de ejecución contractual hay alguna controversia entre el Estado, la entidad, y el contratista, entonces la norma lo que te dice que se pueden utilizar varios mecanismos. Por un lado, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que no lo vamos a analizar acá, insisto, por un tema de tiempo, pero en términos generales, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas lo que busca es que a través de criterios técnicos las obras no se paralicen e inclusive se continúe con el desarrollo, ¿no?, de estas obras en materia de contratación pública, ¿no? Y eso es un tema técnico que lo ven pues estas juntas de prevención y resolución de disputas a través de los adjudicadores, ¿no? Y luego dice, puede resolverse estas controversias a través de conciliación y arbitraje. Pero no es que la conciliación sea un requisito previo al arbitraje, como ocurre, como hemos visto, pues en el caso de los derechos disponibles antes de ir a un juicio. No, no, no. Acá es conciliación y o arbitraje, y va a depender mucho de la forma como está redactada la cláusula de resolución de controversias de los contratos en contratación pública. Y luego ha dejado un sistema abierto para otros mecanismos que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, los contratos NEC, ¿no?, que le dicen ahora, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y su reglamento, que tampoco lo vamos a analizar, pero obviamente son temas más específicos para obras, ¿no? Entonces, la norma sobre contrataciones te habla de estos tres mecanismos principales: Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación y arbitraje. Vamos a hablar rápidamente de estos dos, conciliación y arbitraje. Primero,
¿Qué puede someterse a conciliación? Ya vimos que la ley de conciliación habilita a que cualquier persona vaya a un centro de conciliación y pueda presentar su solicitud de conciliación para intentar resolver controversias derivadas de contrataciones públicas. Y acá te dice, se deriva o se aplica la ley de la materia. La ley de la materia es la ley 32069. Entonces, ¿qué dice el artículo 81? ¿Qué podemos someter a conciliación extrajudicial ante un centro de conciliación? Bueno, las partes pueden pactar en el contrato la conciliación como mecanismo de solución de controversias, previo al arbitraje. O sea, en su cláusula pueden decir, bueno, si hay una controversia, sabemos que vamos a ir a arbitraje por mandato legal, pero si queremos vamos a conciliación. Y aún cuando esto no haya sido pactado, las partes podrían intentar una conciliación. ¿Ok? Ahora, ¿qué temas pueden conciliarse? Obviamente temas de derechos disponibles, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación de contrato, los que versen respecto a las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato y otras dispuestas en el reglamento. Es un poco más, ¿no? Pero lo que te advierte, básicamente, uno, es que estos temas son temas de derechos disponibles que perfectamente, si fuera un contrato entre privados, podrías hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de arrendamiento, quiero resolverlo, la vía será la conciliación antes ¿no? La vía obligatoria. Acá dicen, no es obligatorio, puedes ir a una conciliación. Es más, si lo has pactado, tendrías que ir a una conciliación en tema de contratación pública, pero bueno, estos temas versan sobre derechos disponibles, ¿no? Lo que sí te advierte el artículo 81.2 es que la nulidad de un contrato en tema de contratación pública no es materia de conciliación. Y eso está bien, porque la redacción de la anterior ley decía, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, entre otros temas, la nulidad. Entonces tú pensabas que la nulidad se resolvía mediante conciliación. No, la nulidad no es un tema de derecho disponible. O sea, las partes no pueden sentarse en una conciliación y decir, ya, acordamos que este contrato es nulo. No, la nulidad es un acto de declaración por parte del juez, ¿no? Entonces, cosa que no pueden hacer las partes. Entonces, el artículo 81.2 de la Ley de Ley General de Contrataciones Públicas te dice que si hubiera un tema de nulidad, esto no puede verse en conciliación. Pero algunos dirán, ¿y por qué lo ponen así? Porque como vamos a ver luego, la nulidad sí puede verse en arbitraje. Vamos a verlo eso después. Y en el caso de contratos menores, de las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de las controversias. Muy bien. ¿Y cuáles son las reglas aplicables a la conciliación? ¿No? Acá básicamente revisamos el artículo 82. El primer numeral del artículo 82 dice que la conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Ok? Ya. Primera situación. Segundo, ¿cuándo puedo plantear la conciliación? Este 82.1 te dice tiene que hacerse dentro de los plazos de caducidad, ¿se entiende? Antes de iniciar el arbitraje, que están señalados en el artículo 84. Mayormente, el plazo de caducidad se da dentro de los 30 días de producida la controversia. ¿Qué significa que sea un plazo de caducidad? Que si surge la controversia en materia de contratación pública y tú no acudes al arbitraje o habiendo iniciado la conciliación, esta concluye y no vas al arbitraje entre los 30 días que se puede caducidad, pierdes la posibilidad de someter esa controversia a arbitraje. La decisión de conciliar, ¿no? O sea, es decir, llegar a un acuerdo, no ir a la conciliación, sino llegar a un acuerdo, le corresponde a la autoridad de gestión administrativa. Y acá tiene que hacer todo un análisis costo-beneficio, ¿no? Y esta decisión para conciliar se tiene que materializar en un informe. Lo mismo es, si es que deciden no conciliar, esto tiene que materializarse en un informe que será presentado al centro de conciliación. Es más, con la vigencia de la anterior ley se hablaba mucho pues que había presentado una resolución autoritativa, ¿no? Para suscribir un acuerdo. Y otra regla importante es que cuando tú inicias el procedimiento conciliatorio, se suspenden los plazos de prescripción y caducidad, y este plazo para acudir al arbitraje, es decir, para que no opere el plazo de caducidad, respecto de las materias no conciliables, y se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación. Si la conciliación concluye hoy día, viernes, entonces a partir del lunes se retoma o empieza a computarse el plazo de 30 días, ¿no? El artículo 83.1
además, te dice, en cuanto al arbitraje, ¿qué temas pueden someterse a arbitraje? Ah, ya, entonces, bueno, la ley de arbitraje nos decía temas de derechos disponibles, temas que autoriza la ley y temas que autorizan los tratados o convenios internacionales, 3 niveles, ¿no? Ya, lo complementas con lo que dice el artículo 83.1 de la ley de contratación pública, que dice, ¿qué puede someterse a arbitraje? Solo arbitraje. Todas las controversias surgidas entre las partes sobre la validez, nulidad, acá menciona nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato que resuelven mediante arbitraje, salvo que lo contrario se haya expresamente previsto en la presente ley. Y luego te dice que en todos los casos, bajo responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula incluida en el contrato y debe ajustarse a las disposiciones de la presente ley y reglamento. Es decir, a partir de ahora el mismo marco normativo dice, a pesar de que hay una ley que exige que la vía de resolución de conflictos sea el arbitraje, ¿no? Un arbitraje forzoso de naturaleza legal, todos los contratos del Estado a partir de ahora tienen que especificar en su convenio arbitral en la cláusula respectiva. Y obviamente, ya la práctica lo dirá, porque le decimos que esta norma recién entró en vigencia hace menos de un mes, la práctica ya dirá cuáles son los elementos que preferirán las partes, en este caso las entidades y los contratistas, incorporar en el convenio arbitral, ¿no? ¿Qué más? Establece el artículo 84 que el arbitraje en materia de contratación pública siempre va a ser de derecho, puede ser nacional o internacional, dice, pero siempre se va a desarrollar en idioma español. Cuando hubiere arbitraje internacional, dice, se puede acudir a cortes arbitrales de otros países, ¿no? Y acá no será necesario, pues, que estén inscritas en el OS, ¿no? Y luego te dice que el arbitraje puede ser institucional solamente en aquellos casos en que la cuantía no supere las 10 unidades impositivas tributarias. Es decir, la unidad impositiva tributaria está algo de 5.000, creo, ¿no? Entonces, 10 unidades son 50.000. Entonces, se entiende que en materia de contratación pública, los contratos superan largamente las 10 UITs. En esos casos, el arbitraje no puede ser ad hoc, es decir, no puede nombrarse a un privado como árbitro, sino tendrá que establecerse en el convenio a una institución arbitral y se transforma automáticamente. Ahora, esto ya es un tema que venía operando con la anterior normatividad por una fobia al arbitraje ad hoc, básicamente por cuestiones que han surgido, como los casos de Orellana o los casos de Odebrecht, donde pues el arbitraje institucional, perdón, el ad hoc ha salido mal parado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. El artículo 84.2 habla de una presunción distinta a la que habíamos visto en la ley de arbitraje, es decir, en la ley de arbitraje, el decreto legislativo de 71 te dice que si nosotros no señalamos el número de árbitros, entonces siempre será un tribunal de 3. El artículo 84.2 dice que el arbitraje es resuelto por árbitro único o por tribunal arbitral integrado por 3 miembros. Y el artículo 84.3 complementa, dice, a falta de acuerdo o ante la existencia de dudas sobre el mismo, no entiendo, el número de árbitros, el arbitraje debe ser resuelto por árbitro único. A no ser que el tema sea complejo o la cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral. No sé, me imagino una controversia pues, de un contrato de 20 millones, por ejemplo. Pues tendría que ser un tribunal. Y el arbitraje que verse sobre las controversias respecto a la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado dentro del plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. Es decir, acá opera este plazo de caducidad señalado pues en el artículo 84.4 que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente este plazo de caducidad, que ojo, es un plazo, digamos, relativamente amplio, porque la anterior normatividad hablaba que el plazo de caducidad era de 15 días, ¿no? Entonces, 30 días está bien. Entonces, si ocurre la controversia, si tú quieres activar el mecanismo del arbitraje a través de la comunicación, ya sea a través de la institución arbitral o de manera directa a la contraparte, dependiendo de que sea un arbitraje institucional o ad hoc, entonces esto tiene que hacerse dentro de ese plazo máximo de 30 días. Claro, el artículo 84 tiene otras situaciones excepcionales, pero esta es la regla general, ¿no? Luego, el artículo 84.9 te dice que el laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación. Ya, hasta ahí no tenemos ninguna situación, digamos,
distinta a lo que dice la ley de arbitraje. Solamente digamos que acá te dice, las entidades contratantes solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo, que decíamos nuevamente, no es una apelación, simplemente la anulación, para que se entienda, es un mecanismo por el cual se busca hallar algún tipo de vicio procedimental que significa que en sede judicial se retrotraigan los efectos del arbitraje hasta ese momento del vicio. No sé, por ejemplo, notificaron mal, no se cumplieron las condiciones para la designación de los árbitros, en fin, ¿no? Hay una serie de causales para interponer recursos de anulación que están señaladas en la ley de arbitraje. Entonces, eh, si la entidad, digamos, el escenario sería este, si la entidad pierde el arbitraje y está pensando interponer un recurso de anulación, entonces acá te dice que para interponer la anulación tiene que haber autorización del titular de la entidad mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. O sea, la máxima autoridad de la entidad tiene que decir, bueno, vamos a presentar recurso de anulación, yo voy a tener que decir por qué tenemos que presentar. Y dentro de esta situación, en el informe, yo tengo que explicar a través de un análisis costo-beneficio, considerando, dice, el costo en tiempos y recursos del proceso judicial, la expectativa de éxito en conseguir la anulación, y, ojo, dice, constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. O sea, hiciste mal tu trabajo como entidad, defendiéndote mal en el proceso arbitral, y luego, ahora, ¿quieres presentar un recurso de anulación? Ya, y has fundamentado mal, ya, esto te va a generar a ti, representante de la entidad, una responsabilidad funcional, ¿no? Y bueno, te habla pues que si hay indicios de delito, pues esto tiene que ser comunicado a la Contraloría General de la República, ¿no? Que son situaciones ya pues excepcionales, ¿no? Y el pago del laudo arbitral es obligatorio, el reglamento establece los mecanismos de pago y su existencia, ¿no? El artículo 84.11 de la Ley de Contrataciones te dice que todos los laudos son de acceso público. Claro, ahora hay una obligación de que concluye un proceso arbitral, se colgaba pues en la página web del SEACE, ¿no? Ahora te dice inclusive que estos laudos pueden ser obtenidos a través de la ley de acceso a la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Inclusive te habla de otras normas como la ley de represión de conductas anticompetitivas, ¿no? En general, se ha ampliado esta posibilidad de que el contenido de un laudo sea de conocimiento público, no solamente a través de la publicación en la web, ¿no? El OS aprueba el Código de Ética para Arbitrajes en Contrataciones Públicas, el cual inclusive es de cumplimiento de los árbitros que ejercen función de arbitraje ad hoc. Si no cumples con esas disposiciones, se entiende que hay un incumplimiento del encargo de los árbitros, te podrían recusar. Y las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas aprueban sus propios códigos de ética, pero aplicando de manera supletoria este código de ética para el arbitraje en contrataciones públicas aprobado por el OS, ¿no? ¿Qué no se puede someter a arbitraje? Ni a conciliación, ni a junta de prevención y resolución de disputas, básicamente pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, enriquecimiento indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra de naturaleza similar que se derive o origine en la falta o aprobación de prestaciones adicionales, que ojo tampoco pues una materia arbitral, ¿no? O la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Estos supuestos son de competencias, dice el artículo 76.3 del Poder Judicial. Te reitera que la nulidad del contrato no es materia de conciliación, de acuerdo a lo que dice el artículo 81.2, que ya lo vimos. Las controversias relacionadas a prestaciones aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención de Resolución de Disputas y Arbitraje, y el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario. Entonces es un avance, por lo menos porque hasta hace poco, si había alguna controversia, pues se paralizaba el tema del contrato y perjudicaba no a la entidad, sino a toda la población, ¿no? Y un tema ya para concluir tiene que ver con quiénes administran, en el caso de arbitraje institucional, no ad hoc, arbitraje institucional, estos arbitrajes o estas juntas de prevención y resolución de disputas. Primero, el artículo 77.1 te dice que primero estos centros de arbitraje y estas juntas de prevención y resolución de disputas tienen que formar parte de un registro de centros de arbitraje y de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el OS.
Eh, Antes, ¿cómo funcionaba? Hasta hace relativamente poco tiempo. Cuando tú querías arbitrar temas de contratación pública, ¿no? La regla era que el que quería ser árbitro en materia de contratación estatal tenía que dar su examen ante el OCE, ¿no? Para tener un registro como árbitro OCE y poder ser elegido como miembro de tribunal o presidente. Había una serie de disposiciones que, bueno, no vamos a comentar, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora te dice que ese registro ya en la práctica no funciona. En la práctica, el OS ya no registra árbitros, sino registra instituciones arbitrales y juntas de prevención y resolución de disputas. Y estas personas jurídicas, para formar parte de este registro de OCE como centros de arbitraje o juntas de resolución y prevención de disputas, tienen que cumplir una serie de requisitos. Básicamente son estos. Primero, persona jurídica, no persona natural. Segundo, contar con el código de ética y reglamento interno de acuerdo a lo que habíamos dicho, a los lineamientos del OS. Lo siguiente es medio complicado, contar con un no menos de 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales o juntas de prevención y resolución de disputas. Entonces, unos dirán, oye, los nuevos, ya, eso lo dice el reglamento, hay toda una serie de temas como para adecuarse, pero la regla general es que los nuevos van a tener más problemas para formar parte de este registro del OS de instituciones arbitrales o de JRD. Eh, y el último requisito, que ya es un poco complicado, aunque algunos centros lo están haciendo, es tener, en el caso de controversias que superen las 2.000 unidades impositivas tributarias, contar con estos certificados ISO 9001, ISO 14000, que son certificados de sistema de gestión documental de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno, ¿no? Que no es muy barato implementar, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la norma. Entonces, obviamente, hay instituciones privadas que se dedican al arbitraje, sí, pero va a ser medio complicado que cumplen con estos requisitos establecidos en la ley y desarrollados en el reglamento. Eh, y para desempeñarse como árbitro, ya este es lo último, o como adjudicador, ¿qué se requiere? Obviamente formar parte de una nómina de una institución arbitral o de un centro de administración de junta de prevención y de resolución de disputas que se encuentre en el registro que administra el OS, ¿no? Pero obviamente, como mínimo, si tú quieres ser árbitro o adjudicador, tienes que cumplir con estos requisitos, que están en el 77.7. Contar con título profesional o equivalente, registrado en su NEDU. Ya, ok, no te habla de abogado, ¿ah? Te dice título, puede ser, por ejemplo, en la Junta de Resolución de Disputas pues, hay bastante ingeniero, ¿no? Para ser árbitro, experiencia no menor de 3 años según las siguientes condiciones. En el sector público, desempeñándose en materia de contratación pública, no necesariamente como árbitro, sino, digamos, personal encargado de contrataciones, ¿no? O en el sector privado, como árbitro o secretario arbitral, según lo que dice la presente ley, o profesional con experiencia en contratación pública. Y en el caso de árbitro único, presidente de tribunal, además tiene que ser profesional en derecho, acá sí te exige pues, esta condición de abogado, con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones públicas, ¿no? Ahora, esta capacitación tiene que ser dada por una universidad en cursos no menores de 90 horas, ¿no? Y para el adjudicador, experiencia no menor de 2 años como adjudicador o como supervisor de obras, o cumplir los requisitos para ser árbitro conforme al literal B, es decir, experiencia no menor de 3 años en el sector público o sector privado, ¿no? Bueno, esto ha sido un panorama general un poco ajustado. Esperamos en realidad que estas recientes disposiciones legales generen pues un régimen que permita resolver los conflictos en materia de contratación pública de manera simple, rápida y eficiente, porque repitiendo lo que dijo Aristóteles hace más de 2000 años, no hace falta un gobierno perfecto, sino que se necesita uno que sea práctico, ¿no? Dicho esto, concluyo la exposición y, bueno, agradezco la invitación y quedo a disposición del auditorio para las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que estamos cerrando con broche de oro la semana con esta magnífica conferencia que nos ha actualizado en estos temas tan importantes que es pues, la conciliación y el arbitraje en los conflictos con el Estado. Bueno, sí tenemos unas preguntas, ojalá que nos alcance el tiempo. No sé si deseas que la lea o están en la caja de preguntas, de repente puedes seleccionar las que creas conveniente. Léalas tú nomás, Jesús, por favor. Bien, bueno, a ver, vamos con la primera. Dice, doctor, en temas de derecho de familia, ¿es obligatorio conciliar extrajudicialmente antes de presentar una demanda? No, no es obligatorio por una sencilla razón. Habíamos señalado en la exposición que en el caso de las materias de familia,
Hay una modificación de la ley de conciliación dada por la ley 29876 del año 2012 que señala que estos temas son facultativos. Entonces, al ser declarados temas facultativos, ya dependerá de la persona que tiene esta controversia en temas de familia si es que considera intentar una conciliación, pero ya no bajo los efectos mandatorios, obligatorios del artículo 6 de la ley de conciliación, o simplemente demanda directamente, porque estas sanciones de declarar improcedente la demanda solamente aplican a materias conciliables obligatorias. Entonces, aterrizando en la respuesta, si uno tiene un tema de familia que verse sobre, por ejemplo, pensión de alimentos, si tiene un tema que verse sobre tenencia, sobre régimen de visitas, sobre liquidación de sociedades gananciales, por ejemplo, no es obligatorio intentar una conciliación previa. Y antes de que pregunten, dice, ¿y el tema de divorcio? Tampoco. Primero, porque el tema de divorcio no es un tema de derechos disponibles, ¿no? Porque si no, qué bonito sería, pues, si estás de acuerdo, te vas de frente al notario o al alcalde, pues es divorcio rápido, ¿no? O vas al juez y haces tu divorcio de mutuo acuerdo. Pero no, el tema del divorcio no es que, oye, nos sentamos y decimos ya, nuestro matrimonio no vale y lo plasmamos en un acta. No es un tema de derechos disponibles porque ahí se requerirá, como ocurre por ejemplo en la nulidad, la disolución del vínculo matrimonial forzosamente requiere el pronunciamiento de una autoridad, en este caso la judicial o la notarial o la municipal, ¿no? Entonces, no es obligatorio, no es obligatorio. Puedes demandar directamente. Ahora, ojo con esto. Si bien es cierto, no es obligatorio, el hecho de que firmen un acta de conciliación, esa acta sí se vuelve de obligatorio cumplimiento y en caso de que no se cumpla lo acordado, por ejemplo, en el acta de conciliación, el tema de los alimentos, por ejemplo, eso sí se ejecuta a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Y más aún, si llegas a un proceso judicial por alimentos, por ejemplo, el juez está obligado a convocar una audiencia de conciliación procesal y entonces ahí vamos a tener una situación en la que el proceso no concluye con un acta, sino por una sentencia. Y es más, si las partes lo desean, como ya dijimos hace un momento, tienes un proceso judicializado sobre alimentos, por ejemplo, nuevamente el tema, y está demorando la fijación de la sentencia, las partes pueden ir a un centro de conciliación, acuerdan sobre los alimentos, sobre la tenencia o régimen de visitas, y luego van y le presentan esa acta al juez para que concluya el proceso, ¿no? Pero no es obligatorio en los términos del artículo 6 de la Ley de Conciliación como requisito de procedibilidad los temas de familia. Bien. La siguiente pregunta dice, en el caso de conciliación administrativa en una municipalidad, por ejemplo, ¿quién está facultado para realizar dicha conciliación? Ya, la conciliación administrativa, por ejemplo, va a depender mucho de la naturaleza, ¿no? De la conciliación y de la ley específica. Porque, por ejemplo, en las municipalidades tenemos estas famosas defensorías municipales del niño y del adolescente, que es un sistema de conciliación que es administrativo, pero que no depende del Ministerio de Justicia, sino que depende de un sector especial que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, allí el conciliador es el funcionario, el servidor de la municipalidad que ha sido delegado a esa Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y que obviamente tiene una legislación especial que le habilita a ejercer esa función. En entidades como por ejemplo en Indecopi, tenemos procedimientos de conciliación administrativa, por ejemplo, en protección y defensa del consumidor. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes entras a la página web de Indecopi, por ejemplo, tú tienes un reclamo, la primera posibilidad que tú tienes es iniciar una conciliación administrativa. Entonces hay un servidor de Indecopi que cuando recibe esa solicitud de conciliación administrativa, la norma, el Código de Protección y Defensa del Consumidor lo habilita a conducir un procedimiento de conciliación de naturaleza administrativa. Entonces, no es que en toda la administración pública haya conciliadores, sino que va a haber aspectos normativos que habilitan a algunos funcionarios, servidores públicos a ejercer función conciliadora en determinadas labores, ¿no? Entonces ahí, pero el esquema sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, es una normatividad que habilita a un servidor público a ejercer función conciliadora. Bien. La siguiente dice, cuando un trabajador quiere renunciar, dice, ¿la empresa puede conciliar en un centro de conciliación extrajudicial? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Primero les decía, de manera muy breve en la exposición,
que los temas de familia no son conciliables, digamos, a pesar de que están señalados en el catálogo de materias conciliables. ¿Por qué? Porque el reglamento de la ley de conciliación te dice que para que puedas conciliar ante un centro de conciliación temas laborales se requiere que lo vea un conciliador especializado. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay un programa oficial para cursos de conciliadores especializados en materia laboral. Esto es lo que ha hecho en la práctica que los temas de conciliación laboral no puedan ser ventilados en un centro de conciliación extrajudicial que dependa del Ministerio de Justicia. Ahora, lo que sí podría hacerse es intentar una conciliación administrativa ante la Autoridad Administrativa del Trabajo. ¿Ven cómo va saliendo otro tipo de conciliación? Es decir, tú vas al Ministerio de Trabajo y vas a la Autoridad Administrativa, ¿no?, de Trabajo, y dices, oye, tengo una controversia y quiero conciliar este tema. Entonces, allí obviamente te dirá, pues, obviamente los requisitos y se podrá aceptar esa solicitud. Podría darse, pero los centros de conciliación privados y los centros de conciliación que dependen del ministerio, no podemos ver estos temas de conciliación laboral porque la lógica es esta. Para que tú puedas conciliar un tema laboral, requieres la especialización como conciliador en materia laboral. Si no, no puedes verlo. Si el ministerio advierte que tú has conciliado un tema laboral sin ser conciliador especializado en laboral, lo que hace es cerrarte el centro de conciliación, te sanciona, ¿no? Lamentablemente, por eso es que no es exigible la conciliación, se ha optado por esa salida, pero lo otro es que no podemos ver temas laborales, ni siquiera camuflándolos como tema de obligación de dar, obligación de hacer. Yo conocí un caso de un amigo que por querer hacerle favor a una persona, tramitaron un tema de pago de beneficios sociales como una obligación de dar suma de dinero y al final se advirtió que ese monto era consecuencia de una relación laboral y por lo tanto cayó en un tema sancionable y bueno, cerraron el centro, ¿no? Oh, lamentable. Dice, en la etapa de arbitraje, ¿el centro arbitral puede invitar a las partes a conciliar? No está previsto, digamos, como una etapa obligatoria. Lo que podría ocurrir son varias posibilidades, ¿no? Miren, primero, en algún momento, estoy hablando hace casi 20 años, algunos centros de arbitraje, cuando convocaban a la audiencia de instalación, saneaban, ¿no?, la relación entre las partes y a veces en esa audiencia aprovechaban para invocar la posibilidad de resolver de manera dialogada su controversia ante los árbitros. Un rezago de eso es que, por ejemplo, las partes pueden llegar a una transacción y pueden entregarle a los árbitros esa transacción y pedirle a los árbitros que le den la forma de laudo. Pero recordemos pues que el tema de la transacción requerirá necesariamente el hecho de establecer concesiones recíprocas, ¿no?, conforme lo exige el Código Civil. Pero actualmente no está previsto, digamos, que los árbitros convoquen a una audiencia de conciliación. O sea, simplemente se instala el arbitraje y ya pasas al tema ya de litis, ¿no? Es decir, el tema de demanda, contestación, acusación de medios probatorios. Sin perjuicio de ello, nuevamente, las partes podrían ir a un centro de conciliación por su cuenta y luego decirle a los árbitros que han arreglado y las partes, bajo el mismo precepto de la transacción, podrían decir, señor, ya resolvimos esto, es necesario que usted resuelva a través de un laudo y pedimos la conclusión del proceso arbitral o, ¿por qué no?, también pedirle que esa acta de conciliación la transforme en un laudo. Pero sería un poco el ejercicio un poco ocioso, porque el laudo y el acta tienen el mismo valor a efecto de ejecutarlo, ¿no? Pero, digamos, podría haber esa posibilidad, pero que actualmente un tribunal convoque a una audiencia de conciliación como si fuera el caso de los jueces es bien, bien raro. O sea, no está prohibido, pero tenemos esta situación que acabamos de explicar, ¿no? Bien. Dice la siguiente, el contratista que invitó a conciliar a la entidad como consecuencia de una resolución de contrato y este último no acepta, ¿puede, puede ir a la vía judicial o tiene que iniciar arbitraje? No, pues, vamos por partes. Ya habíamos dicho que la Ley General de Contrataciones establece que el mecanismo de resolución de conflictos en etapa de ejecución contractual es JRD, o sea, Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación, si es que las partes lo desean, porque no es obligatorio, no es requisito previo, pero ahí está el mecanismo,
arbitraje y otros mecanismos para contratos específicos. Entonces, la vía va a ser siempre la arbitral, por mandato legal, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos en consideración las disposiciones de la ley de arbitraje, ¿no?, que son muy útiles para esta situación que se ha planteado, el tema es el siguiente. ¿Qué pasaría si por desconocimiento o de repente por un tema intencional, ya vamos al otro extremo, el contratista dice, a mí me debe plata el Estado, pero yo no voy a ir pues a un arbitraje porque es muy caro, yo voy a demandar que me paguen lo que me deben sobre la base de este contrato, voy a demandarlo en sede judicial. ¿Lo puede hacer? Sí, pero en este caso la entidad demandada podría defenderse argumentando de que por mandato legal hay un convenio arbitral de naturaleza forzosa y puede plantear una excepción de convenio arbitral y decir que la vía de resolución de conflictos no es el Poder Judicial, sino el arbitraje. Y entonces el juez tendrá que resolver esa excepción diciendo si es competente para ver el tema de fondo o si lo deriva pues al tema de arbitraje, ¿no? Y eso está regulado, el tema del planteamiento de la excepción de convenio arbitral en la ley de arbitraje. Es decir, o sea, yo no veo, o sea, que pueda ocurrir que uno pretenda judicializar una controversia que tenga que ser resuelta en arbitraje, pero ya dependerá de la persona que, sabiendo eso, es demandada en sede judicial, hacer valer los fueros eh, del arbitraje a través de la excepción. Bien, por cuestión de tiempo vamos a hacer la última pregunta. Por favor, va a ser la siguiente. ¿Se puede acudir a un procedimiento arbitral si se inició previamente un procedimiento conciliatorio y este no prosperó en alguna pretensión que no se ha podido conciliar? Sí, pero depende, ¿ah? O sea, digamos, este sí no es tan categórico. Primero, porque habíamos dicho que primero va a depender del tipo de controversia que tengamos enfrente. Me explico. Si es una controversia en la que el arbitraje es, digamos, producto del consenso, o sea, un arbitraje voluntario, entonces se requerirá necesariamente de que o antes del surgimiento de la controversia las partes se hayan pactado a través de un convenio arbitral el sometimiento al arbitraje, con lo cual se habla de la renuncia a la jurisdicción ordinaria y el hecho de someterse al arbitraje, o que después de ocurrida la controversia, las partes piensen de la misma manera, no nos conviene ir a un juicio y queremos ir a un arbitraje. Entonces, este caso es bien interesante que plantean porque lo que te dicen es, tengo una controversia, me voy a conciliación, algunos temas se resolvieron mediante conciliación y otros no. Entonces, si es un tema de, digamos, de derechos disponibles, un tema entre privados, obviamente para ir al arbitraje se requerirá de este convenio arbitral como forma expresa de sometimiento al proceso arbitral. Si fuera un tema de contratación pública, ahí recuérdese que no se requiere de la coincidencia de voluntades, no se requiere de la suscripción de un convenio arbitral para someterse al arbitraje porque la ley ya ordena el arbitraje. Entonces, lo que te dice es, tú puedes iniciar el arbitraje directamente o puedes iniciar una conciliación antes del arbitraje, porque no estás obligado a hacerlo. Pero si acabas la conciliación con acuerdo parcial, que sería este caso que han planteado, entonces las controversias que se resolvieron por acuerdo entre las partes ya no se resuelve más, porque ya lo vieron las partes. Pero ese tema que quedó en el aire porque no fue resuelto por las partes, no sé, me pongo a pensar, el pago de una deuda, el pago de intereses y una indemnización. Y entonces reconoció el pago de la deuda, pero no reconocieron el tema de pago de intereses ni indemnización. Entonces, el pago de la deuda se resolvió vía conciliación. Perfecto. Eso no entra a tallar. Y luego las partes dicen, oye, nuestro contrato decía que si no había acuerdo nos vamos a arbitraje. ¿Ok? O nuestro contrato no decía nada, pero queremos que esto sea resuelto por un arbitraje y no por un juez. Nos vamos al árbitro para que resuelva estos temas. Pero si es un tema de contratación pública, obviamente, los temas que no se resolvieron en vía de conciliación pasarán a un tema de arbitraje por un tema de mandato legal. Sí, sí podría darse esa situación. Perfectamente. Muy bien, bueno, hemos culminado exitosamente esta conferencia.
tan importante realmente, y queremos agradecer nuevamente pues, a nuestro querido amigo Martín Pinedo Agobián por compartir sus conocimientos en este importante tema. A los participantes, bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para resolver más de 50 preguntas que había en el chat, pero bueno, así son las reglas del juego. Sin embargo, los invitamos para el día lunes. Tenemos una importante conferencia también sobre la Unión de Hecho en el Perú, derecho de sus integrantes y desafíos actuales. Este va a ser el día lunes 19 a las 11 de la mañana. Y a los que participan en el curso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, edición número 2, que culmina el día de hoy, recordarles que tienen hasta las 11:59 horas para rendir la evaluación, aprobar y tener el certificado a nombre del Ministerio de Justicia correspondiente. Entonces, sin más, a todos les deseamos un buen fin de semana y nuevamente agradecer al doctor Martín Pinedo por esta brillante conferencia. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, buenas noches.